A ver, nuestro objetivo hoy día es, por supuesto, contextualizar la novela La ciudad de los perros. Es decir, para poder leer esta novela, entender mejor por qué se creó, cuál es su contexto de aparición, por qué el autor la escribió así como la escribió, tenemos que tener ciertos conocimientos previos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a entender un poco más el contexto en el que aparece Vargas Llosa, sobre todo el internacional, ya que él es un autor que muy jovencito viajó al extranjero. Estamos hablando que viajó al extranjero pasando recién los 20 años, y que a los 26 logró un gran renombre a nivel internacional por la novela La ciudad de los perros, que ganó un premio en España y que luego se convirtió en uno de los puntales del inicio del boom de la novela hispanoamericana. Entonces, como Mario muy rápidamente se desmarcó, digamos, del marco, se desmarcó de lo que es el contexto peruano, ya se habla siempre de él como un autor ya de un contexto internacional. Aunque si hablamos de Perú, a Vargas Llosa se le puede considerar como hermanito menor de la generación del 50 o un fruto tardío de esa generación del 50, ¿no? Que ya se salió de esto, del rótulo generacional, y se expandió pues a una perspectiva ya prácticamente mundial, ¿no? Con el boom. Así que ya sabes, Mario es el hermanito menor o fruto tardío de la generación del 50, pero más pinta como un autor a nivel internacional dentro del boom, siendo uno de los cuatro fantásticos del boom, junto con Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. De eso vamos a hablar hoy día. Lo primero es que entendamos cómo es que aparece el boom. Vamos a estudiar los antecedentes, ¿ya? Porque eso no aparece de la nada, no aparece de la nada. Luego vamos a estudiar un poco el contexto cultural, las características del boom y finalmente los representantes más importantes. ¿Está bien? Recordemos que la próxima clase, continuando con la de hoy, vamos a enfocarnos en un representante del boom, en Mario Vargas Llosa y su obra. Y no me refiero a su obra solamente a La ciudad de los perros, vamos a hablar de su obra en general en la próxima clase. Luego hablaremos sobre las técnicas narrativas usadas en La ciudad de los perros y luego de eso recién empezaremos el análisis profundo de la novela. Aunque claro, sería muy positivo que desde la clase, no desde la que viene, sino de la otra, desde la semana 16, ¿ya? A ver, estamos en la semana 14. Para el 31 de marzo, mi recomendación para esa fecha, deberías haber terminado la novela o haberla avanzado bastante para aprovechar al máximo la clase. Y para el 7 de abril, el 14 de abril, cuando estemos acabando el ciclo ya, tienes que haber terminado la novela para aprovechar al 100% la clase que hacemos. Así que espero, tienes un par de semanas, hasta 3 semanas máximo para acabarla. Así que apelo a tu responsabilidad, apelo a tu esfuerzo para que las clases sean lo mejor, lo más provechosas para ti. Bien, vamos primero con los antecedentes del boom hispanoamericano. Los antecedentes del boom hispanoamericano. Primero hay que ponernos en contexto y repasar un poco lo que ya sabemos. Primero, nosotros sabemos que el regionalismo aparece en Hispanoamérica durante las primeras décadas del siglo XX, tiene su apogeo en la década de los 20, los 30, y en la década de los 40 como que ya empieza a decaer. El triunfo que tiene Ciro Alegría con su novela El mundo es ancho y ajeno a inicio de la década de los 40, yo diría que es probablemente el canto del cisne del regionalismo, que es la última gran obra del regionalismo, porque recuerda que el indigenismo es una vertiente del regionalismo, ya eso lo hemos hablado varias veces. Entonces, es el último gran triunfo, ¿no? Después de eso ya la otra narrativa es la que va a destacar. Ahora, si en las primeras décadas del siglo XX el regionalismo es lo que pinta, Rómulo Gallegos y compañía son los autores destacados, la pregunta es, ¿todos los narradores, todos los literatos hispanoamericanos eran regionalistas? ¿Todos seguían esta tendencia que continuaba el realismo decimonónico? Y hemos hablado de eso ya varias veces. El regionalismo continúa al realismo del siglo XIX, ¿no? Por eso las características de la novela de Ciro Alegría que ya hemos estudiado. La respuesta es no. Había otras dos formas de hacer novela en ese tiempo, paralelo al regionalismo.
Una es una manera que acabó muy rápido, que no duró mucho, que es el modernismo, o sea, la novela modernista. En Perú podríamos hablar de una que sería la de Díaz Canseco, la novela Duque. La novela Duque. Esa es una novela modernista, una novela breve que habla sobre la decadencia moral, la decadencia de la clase alta limeña, ¿no? Tendente a la drogadicción, etcétera, ¿no? Es algo que habla mucho también Clemente Palma en sus cuentos, también Díaz Canseco, ambos son modernistas. Esa tendencia como que queda ahí, la anécdota. Pero hay otra más. O sea, aparte de la novela modernista, aparte de la novela regionalista, que era la que más pintaba, la que era más importante, y en Perú se expresa mediante el indigenismo, por supuesto, había una tendencia más, que es la que nos interesa. Esa tendencia es la que aparece con la vanguardia. Es decir, el vanguardismo en el Perú aparece oficialmente con la publicación de Trilce, de César Vallejo. Vamos a recordar, ya Trilce, de César Vallejo, de 1922. O sea que el próximo año se cumplen 100 años de la publicación. Genial. Listo. Ahora, a partir de ese año empiezan a aparecer más obras vanguardistas en Perú. Claro que el 99% del vanguardismo peruano fue poesía, lírica. Está bien, lírica vanguardista, poesía vanguardista. Pero hubo un pequeño porcentaje, muy pequeño, por cierto, en la que hubo prosa vanguardista. Y estoy hablando, por ejemplo, del libro de Vallejo, Escalas, que es un libro de cuentos vanguardista. Algunos de ellos son experimentales. Y otro ejemplo podría ser este famoso texto que hasta ahora se pelean los críticos para opinar qué cosa es, si es novela, es ver, es poesía en prosa. Me refiero a La casa de cartón de Martín Adán. Tanto el libro Escalas, o bueno, como llamado después Escalas Melografías de Vallejo, que tiene cuentos experimentales, y también La casa de cartón, que es un texto en prosa muy experimental porque no tiene argumento, es puramente descriptivo, un pedazo, una pieza de prosa muy peculiar. Ya, eso podemos decir que son en Perú los orígenes o la etapa de la aparición de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Y por qué le llaman nueva? Porque se diferencia del regionalismo que continuaba al realismo decimonónico y se diferencia del modernismo. Es una narrativa que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Desde el siglo XIX hay modernismo, acuérdate, ¿ah? Porque Rubén Darío lo inicia a fines del XIX, en Perú ya estamos a inicios del XX recién con el modernismo, pero esta tercera vertiente de la narrativa es la narrativa llamada nueva, narrativa hispanoamericana, que estaba impactada por la vanguardia. Hay que decirlo, la nueva narrativa tiene como origen los experimentos de vanguardistas, pero que no se aplicaban a la poesía, sino a la prosa. Y sale ahí cosas experimentales como Escalas de Vallejo o La casa de cartón de Martín. Esto ocurre en toda Hispanoamérica. Un autor por aquí, otro autor por allá, pero todos trataban de hacer algo nuevo con la prosa. No había muchos lectores capacitados para entender este experimento, no había mucho interés de la prensa especializada, el público no estaba preparado, eran pocos autores, ediciones limitadas, o sea, todo estaba de acuerdo para que sea algo muy pequeño, algo casi no conocido. Aparte, pensemos también que el vanguardismo en Europa se expresa pues en el teatro, la poesía y la novela, pero escriben esos tipos en alemán, escriben en inglés, francés, en otras lenguas, no en castellano. Y acá los autores, para que accedan a buenas ediciones traducidas, ¿no es cierto? Era muy complicado. Por eso es que todavía estas obras no influyen tanto y acá se hace algo experimental, más o menos como intuyendo la vanguardia, pero en prosa. Te comento que uno de los primeros autores, por ejemplo, que leyó a Kafka o a Marcel Proust o a James Joyce, porque este autor desde muy jovencito sabía idiomas y aparte viajó a Europa niño y pasó la Primera Guerra Mundial, en plena Guerra Mundial pasó la adolescencia este autor, tanto así que no llegó a estudiar secundaria porque pasó la adolescencia en plena Guerra Mundial y cuando terminó la Guerra Mundial ya tenía ya 20 años y él dijo, ¿cómo voy a estudiar ahora secundaria? Qué vergüenza, yo no voy a estar en secundaria con 20 años y no quiso y nunca
fue a la universidad porque, bueno, fue a la universidad ya era viejo, pero a recibir doctor honoris causa, no a estudiar. Así que, de quién estoy hablando? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es este autor que viajó prácticamente niño a Europa, dominaba alemán, francés, inglés desde muy jovencito y que después no terminó la secundaria y nunca estudió en la universidad, pero de viejo iba por las universidades más prestigiosas del mundo recibiendo doctor honoris causa? ¿Quién fue este autor? Que fue el primero que leyó a Kafka en alemán y empezó a traducirlo. Esa es la ventaja de saber idioma, ¿no? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? ¿No lo sacan? A ver. Dicen de él que es el premio Nobel postergado más injusto de la historia, que él debió ganar el Nobel, pero no lo ganó. No, Patrick, no es Gabriel García Márquez. A ver, ¿ya lo sacaron ya? ¿De quién estaba hablando? Fiodor. No, no, no. Era hispanoamericano. Es el, o sea, él nunca ganó el premio Nobel. Ah, ahí está, muy bien. Eric Carvajal lo dijo perfecto. Jorge Luis Borges. Borges probablemente fue uno de los primeros hispanoamericanos que leyó a Kafka y que obviamente lo influyó mucho en su obra. A Kafka escribió en alemán, a pesar de que él era checo. En Alemania era muy influyente en Checoslovaquia, así que la gente que escribía o el que leía normalmente lo hacía en alemán y él escribió en alemán, ¿no? Pero era checo. Y el primero que leyó a Kafka, e inclusive tradujo la primera parte de la novela al castellano, fue Borges. Así que Borges y lo hacía bien jovencito, ¿ah? Bien jovencito aprendió todo esto. Era un escritor muy adelantado a su tiempo. Entonces, ya sabemos que la nueva narrativa hispanoamericana en sus inicios era la narrativa experimental, totalmente experimental, y que luego evoluciona y se consolida. Eso vamos a verlo en este cuadro de aquí. Ahí está. La nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien, ahí están los nombres de los autores más destacados. Son tres etapas, como ves, la emergente o los orígenes. ¿Listo? Tenemos también la etapa de consolidación que abarca las décadas de los 40 y 50, que es la época en que aparecen estos autores que están ahí, muy importantes, los cinco. Y luego el boom, que se da a partir de la publicación de Rayuela en 1962, el mismo año que Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Breve con la novela La ciudad de los perros, o cuando se publica esa novela La ciudad de los perros en el 63. Ahí es cuando empieza el boom, que ya vimos no sería un género, no sería una generación literaria, no sería tampoco un estilo. O sea, la gente dice, el boom literario es un estilo. No, muy mal, no es un estilo, porque estilo implica que todos escriban parecido y había más bien mucha diversidad. Tampoco el boom es una cuestión de un movimiento literario, tampoco lo es. Cuidado, cuidadito. Lo que podemos decir del boom así de una manera muy objetiva es lo siguiente. El boom sería, estoy escribiéndolo ya. A ver. A ver, enfocado en la novela, ¿no? El boom sería un fenómeno de gran éxito editorial internacional. Es decir, que los libros, las novelas de los autores se vendan a nivel mundial, que tengan gran éxito. Eso es el boom básicamente, ¿no? No es generacional, no es un movimiento, no es un periodo, no. Este boom se da entre la década de los 60, inicios de los 60 hasta mediados de los 70. O sea, dura un poco más de 10 años. Es una época dorada de las letras hispanoamericanas porque, aparte de los cuatro fantásticos, Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar, había más autores. Había paraguayo, uruguayo, chileno, cubano.
O sea, había más autores, no es que solamente ellos cuatro, ¿no? Pero estos cuatro son los que más destacan. Vamos a ver el tema de la periodificación, ¿ya? Un momento. A ver, por acá estaba. Ah, ya, este video lo vamos a ver la periodificación, pero yo le voy a hacer los comentarios, ¿ah? Para entenderlo mejor. Sí, sí, sí. Ese video no era, porque es el video que les puse al inicio solo para que vean algo llamativo, ¿no? Este es el video que quiero que vean sobre la periodificación. Prestemos atención a este, ¿ya? Perdón. Ahí vamos. A ver, quiero destacar aquí esta imagen. Acá tengo a tres personas, bueno, cuatro personas conocidas, ¿no? Primero Gabriel García Márquez, que se aparece al extremo izquierdo. Luego está Carmen Balcells, la señora que está cogiendo una artesanía. Carmen Balcells, a pesar de que te parezca una señora común y corriente a la vez ahí, ella fue la manager de los escritores. Ella fue su representante, la manager. Sí, como los grandes rockeros, los grandes músicos tienen su manager, ya ellos también tenían su manager y era Carmen Balcells. Esta señora era una experta en marketing, una experta administradora que los llevó al éxito. Fue muy simpático para mí cuando Vargas Llosa ganó el premio Nobel y él estaba apoyando su discurso en el 2010. Carmen Balcells estaba adelantito, en primera fila, escuchando a Mario. Está bastante anciana, viejita ya, pero ahí estaba, ¿no? La legendaria Carmen Balcells. Bueno, detrás de ella está Mario. Fíjate, ahí está Mario sonriente, feliz. Y al costado de Carmen Balcells está también José Donoso, integrante del boom, no destacado, pero integrante, es de Chile, Donoso, el mejor novelista chileno, digamos, ¿ya? Bien, sigamos escuchando la explicación. A esa etapa es lo que le llamamos nosotros emergente también, emergente de los orígenes, también le llaman, emergente de los orígenes, y también vanguardismo incipiente, como mencioné aquí, porque eran, como mencioné, obras principalmente impactadas por los lenguajes de vanguardia experimentales. Bien, justamente en la década de los 40 y 50 es cuando aparece la narrativa de los autores que estaba mencionando. En un momento más los vamos a ver, y ellos ya tienen una narrativa de gran calidad, una madurez literaria, no solamente influenciados por la vanguardia europea y norteamericana, también por ellos, ¿no? Pero también con propuestas propias. Lo más destacado debe ser Lo Real Maravilloso, propuesta de Alejo Carpentier, seguida por Miguel Ángel Asturias y Juan Rulfo. Así que encontramos ahí Lo Real Maravilloso como una propuesta propia, una propuesta teórica y aplicada en la novela hispanoamericana en esta nueva etapa, ¿no? De la etapa de consolidación, también llamada narrativas novedosas. Aquí la calidad está ahí, pero solamente era, entre comillas, consumida por los propios
compatriotas de los autores. Por ejemplo, Borges se leía en Argentina, eh, digamos, Juan Rulfo era leído en México, nuestro amigo Miguel Ángel Asturias era leído también en Centroamérica. No era un éxito internacional. Si tú eras un alemán, un inglés, un francés, y llegabas a conocer a Borges en ese tiempo, en los 40 y 50, era porque eras un estudioso de literatura hispanoamericana y llegaba a ti la noticia de un buen autor, lo leías, dices, oye, qué bueno es este autor, debería ser famoso, más famoso, pero bueno, así, no era masivo, pero la calidad estaba ahí y ya había más lectores. Como veremos en un ratito, el público lector ha cambiado en esa época en Hispanoamérica. Ya vamos a ver los motivos, ¿ya? Y lleguemos vamos a terminar esta explicación de las fases, ¿ya? Para avanzar. Muy bien, esa es la etapa que nos toca estudiar, pero primero hablemos de la consolidación. Esta época es cuando el regionalismo deja de ser la dominante, la forma dominante, y empiezan a aparecer autores con propuestas interesantísimas y de gran calidad. De los cinco, probablemente el más famoso es Borges. Debe ser, debe ser el más famoso de los cinco. Y más bien el menos conocido puede ser Carpentier o Sábato. Bueno, si tú eres un alumno que es tu primera vez que te preparas o tienes poca experiencia preuniversitaria, Sábato es el que no has sabido mucho, porque Carpentier sí estuvo de moda, sí estuvo de moda, estuvo mencionando a Carpentier, El reino de este mundo, me parece que fue obra de Prospecto de Admisión hasta hace unos ciclos. Así que sí, en cambio, si eres un alumno totalmente nuevo que nunca ha llevado un ciclo de pre, nada, para ti Borges va a ser el único que te suene un poco, más o menos, y los demás casi nada. Eso debe ser lo normal, ¿no? Así que, bueno, igual en ambos casos hoy día vas a aprender más de ellos, sí o sí. A ver, Jorge Luis Borges nació en Argentina, pero como te mencioné hace un rato, viajó muy niño a Europa con sus papás que eran empleados de la diplomacia argentina. No eran diplomáticos, eran empleados de la diplomacia. Algo así como la mucama, el mayordomo del diplomático que se va a Europa y se los lleva a hacer a Borges, el hijo de los empleados de la diplomacia. Borges pasó su infancia en Europa y la Primera Guerra Mundial lo cogió desprevenido ahí en la adolescencia prácticamente, así que no estuvo refugiado en Suiza, así que no pudo, digamos, disfrutar mucho de la adolescencia, digamos, libre, ¿no? Estuvo prácticamente encerrado y por estar en plena guerra. Pero esto le ayudó a Borges porque ahí en Suiza dominó el francés, dominó el italiano, dominó el alemán. Eso fue muy importante en su formación. También el inglés, también de paso, ¿no? Era polígloto Borges. Borges es el autor de cuento, es el cuentista más importante del siglo XX en lengua castellana. Hay que decirlo así, es el cuentista más importante del siglo XX en lengua castellana. Y probablemente uno de los más importantes de la historia del cuento, ¿está bien? Hispanoamericano. Ahora, un autor como él, con tal calidad literaria, cultivó sobre todo la narrativa fantástica, inspirado en el gran Franz Kafka, mereció el Nobel, y yo pienso que hasta 2 Nobels mereció, ¿ya? Pero nunca se lo dieron. Ese es un escándalo que hay, porque Borges alguna vez hizo una declaración en la que dijo que las dictaduras organizadas eran positivas para los estados hispanoamericanos que eran débiles, y lo dijo en un contexto en el cual Pinochet, Perón, acá en Perú también teníamos dictadores, o sea que en toda Hispanoamérica había dictadores militares que mataban gente, que desapareció, dijo esto y ya, lo tacharon. Este tipo no puede ganar el Nobel porque ha dicho algo muy polémico y no le dieron el Nobel. Según sabemos, es por ese motivo que no le dieron el Nobel a un hombre que lo merecía y de sobre, y que llegó a ser muy anciano, y cuando son más viejos se supone que tiene más opción, ¿no? Porque ya, ni por eso, nada. Así que Borges se quedó sin Nobel y lo merecía. Sus obras cumbre, los 2 libros de cuentos, El Aleph y Ficciones. Esos 2 libros son muy importantes. Vamos a ponerlo por acá.
El Aleph y Ficciones. Son los dos libros de cuentos claves de Borges. Te recomiendo mucho leerlos. Vamos con Alejo Carpentier. Alejo Carpentier fue hijo de un arquitecto francés que trabajaba en Cuba para las familias ricas construyendo palacios y de una institutriz rusa contratada por familias de alto nivel económico de Cuba para que cuiden a sus hijitos. O sea, tengo plata y le pongo a su niñera rusa a mis hijitos, ¿no? Algo así, ya está. Entonces con la rusa estaban ahí los chiquitos educados de una manera europea. Y esta pareja de francés y ruso se casan y tienen un hijo, Alejo Carpentier. Carpentier, como entiendes, era de ascendencia europea, obviamente, un papá francés, una mamá rusa, pero él era más cubano que el Cuba Libre, chico, ¿ya? O sea que él era cubano, pero hasta el hueso. Y él fue un investigador, historiador y antropólogo, aparte de escritor, que hizo investigación en el Caribe y se enfocó en la cultura afrocaribeña, en otras palabras, en los negros de origen africano que habían desarrollado una cultura en el Caribe. Eso, los afrocaribeños. Alejo Carpentier fue el autor que propuso lo real maravilloso. Y lo propuso en el prólogo del Reino de este Mundo, y también lo aplicó en esa novela, y también es otra novela tan famosa, El siglo de las luces. ¿Sí? Les voy a dejar aquí un pequeño documental para que puedan profundizar un poco en lo que es el Real Maravilloso de Carpentier. Ya, pero igual yo te lo voy a explicar ahora. A ver, les dejo acá el enlace. A ver, voy a dejarles el enlace en el chat. El Real Maravilloso. No es un documental así, tipo con figuritas, tipo Disney. No, es un documental serio. Así que lo ven con seriedad, ¿no? Nada que, ay, que no hay dibujitos, nubecitas, manitos que dibujan. No. Eso también son didácticos, o sea, me gustan, pero este no es así. Así que con atención lo ves en otro momento, ¿ya? Lo Real Maravilloso. A ver, ¿pero qué es lo Real Maravilloso? Miren, el tema de lo Real Maravilloso y el realismo mágico son temas que a los alumnos los atormentan mucho, ya que pocas veces se define de una manera concreta. Y cada vez que tú buscas una definición e información al respecto, te dan información por acá, información por allá, y al final te marean. Esa es la verdad. Y a mí me da pena eso porque no es tan complejo de entender, ¿ah? En realidad, tampoco es tan sencillo, ¿no? Lo que tienes que hacer es prestar mucha atención y abrir tu mente a la cultura general. Si no, estás perdido. A ver, primero en esta parte te voy a explicar lo que es lo real maravilloso. Y cuando lleguemos al punto te explicaré qué es el realismo mágico. Pero para que entiendas el realismo mágico, tienes que entender primero qué es lo real maravilloso. ¿Ok? Porque no son lo mismo. Digamos que lo real maravilloso es lo básico. Perdón, lo real maravilloso es lo básico, lo real maravilloso es lo básico. Y el realismo mágico es, a partir de lo real maravilloso, más elementos. Le agregamos más cosas. Pero lo básico es lo real maravilloso. Entonces, el realismo mágico abarca lo real maravilloso y va más allá. ¿Está bien? Es un poco más amplio, más complejo, digamos. No mejora, solo más complejo. A ver, pero vamos con lo real maravilloso. Lo real maravilloso lo propone Carpentier como lo siguiente. Carpentier dijo dos cosas. Primero, si nosotros investigamos la historia hispanoamericana, nos vamos a dar cuenta de que la historia hispanoamericana es increíble, que han sucedido un montón de hechos que no pueden creerse que han ocurrido de verdad, que parecen mentira, parecen ficción. Por eso, revisar la historia hispanoamericana equivale a hacer una revisión de lo real maravilloso. Pero no maravilloso, alumnos, porque sea muy bonito. No. Es maravilloso en el sentido de increíble, que es algo que tú escuchas y no puedes creer que es verdad. En ese sentido es maravilloso, no porque sea muy bueno. Cuidado, ¿no? El término está un poquito ambiguo, ¿no? Ya está. Te doy un ejemplo de esto que dijo Carpentier. A ver, un ejemplo que para ti te va a parecer algo común y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. A ver, supongamos que tú viajas a otro país, no sé, en Oceanía, a Asia, a África, te vas a otro país, ¿ya? Llegas a este país y te vas a una ciudad a vivir. Y tú te enteras que en esa ciudad están eligiendo alcalde. Y tú dices, bueno, eligen su alcalde, qué bien, ¿no? Ellos votarán, yo no voy a votar porque no soy de acá, ya bacán. Y en eso te enteras de que
que va a ser reelegido, porque ya está dicho, la encuesta tiene 70% de aprobación, va a ser reelegido sí o sí, ya está, la encuesta está, es el alcalde actual y va a ser reelegido. Tú dices, bueno, habrá hecho bien su gestión, ¿no? Y te enteras de que todos saben que el tipo robó millones, ha sido enjuiciado, salió libre porque, en fin, dicen que él es el líder de todo y todos robaron menos él, o sea, no se cree. O sea, que todo el mundo dice, él ha robado, pues él ha robado, pero ¿qué importa? Porque roba, pero hace obra. Así que vamos a reelegirlo porque otros seguramente roban más que él y no hacen nada, pero él ha hecho obra. Pero tú preguntas ahí, pero ha robado, eso no lo descalifica. Sí, pero igual todos roban y él además roba, pero igual hace obra. O sea, como hace obra, hay que reelegirlo ya. Y lo reeligen. ¿Y tú qué vas a decir? Oye, qué gente tan rara, ¿no? Reeligen a uno que saben que roba. O sea, todo porque dice que todos roban. O sea, pero igual que todos roben, deben elegir a alguien que no, porque es una manera, pues, de castigar su actitud, ¿no? Y como que te extrañas. Muy bien. Dime, lo que te acabo de explicar o narrar, ¿no te parece conocido? ¿No ha sido un alcalde con esas características uno que gobernó cuando tú eras niño? Entonces, tú dices, ah, sí, pues no, ese alcalde, ya, pero para ti es normal. Para ti no es algo extraordinario, no es algo maravilloso. Pero si alguien del extranjero viniera y se enterara, ¿de verdad lo religieron? ¿Qué tipo de gente vive en Lima? Ya, eso es lo real maravilloso. Y eso ha pasado hace poco tiempo. Tú inclusive te acuerdas, tú eras niño. Ahora, imagínate cosas así o que había más exageradas en el pasado. Eso es lo real maravilloso. Pero cuidado, eso no es lo único. ¿Está bien? Eso no es lo único que es real maravilloso. Cuidado, falta algo más. Te doy ejemplos de lo primero. A ver, imagínate que en una ciudad lluevan huesos. En una ciudad, lluvia de huesos. Y tú vas a decir, no, profesor, es imposible. ¿Cómo van a llover huesos? O sea, que tú salgas a la calle y que de pronto caiga un esternón, caiga un fémur, un cráneo. No, profe, no, sobre una ciudad no pueden llover huesos. Y yo te digo, si han llovido. No, profesor, si han llovido. Y eso se narra en El siglo de las luces, la novela de Carpentier. Sucede que en plena guerra de la Revolución Francesa, los países que estaban en guerra en Europa también están en guerra en el Caribe, porque había colonias, colonia española, francesa, holandesa, todas las colonias, se me echaban entre ellas. Entonces, eh, hubo un barco de guerra que estaba asediando un puerto y les dijeron, por favor, ríndanse hasta tal hora, si no los cañoneamos. Y como los del puerto no se rendían, el barco de guerra empezó a cañonear la colina cercana al puerto, un pueblo, ¿no es cierto? Y en esa colina está el cementerio. Entonces, cuando cañonearon a la colina, los huesos de los muertos empezaron a llover sobre el puerto como para amedrentar a los que se oponían a la entrega del puerto, ¿no? A la entrega pacífica. Y llovieron huesos sobre un puerto. No estamos inventando, es algo ficticio, históricamente está. Ahora, si te digo que los negros de Haití, ok, claro, los negros del actual Haití o de Jamaica, bueno, vamos a poner Haití, ellos construyeron una fortaleza de piedra en un acantilado en un extremo de la isla para defenderse del ataque de los europeos. Construyeron una fortaleza de piedra y mataron toros en la cima de la fortaleza y vertieron su sangre en los muros para hacerlos invulnerables esos muros. Tú vas a escuchar eso, que eso es increíble. ¿Cómo van a vencer a los franceses que los tenían como esclavos y van a construir una fortaleza hecha de pura piedra? Eso es histórico. Hasta el día de hoy están las ruinas de esa fortaleza. ¿Y tú qué de verdad pasó eso? Eso es lo real maravilloso. Ahora, a eso que te acabo de explicar, agrega el otro detalle. Agreguémosle el detalle de que hay culturas integrantes de Hispanoamérica que tienen una creencia diferente a la nuestra. Pensemos en el Caribe, en los afrocaribeños y su creencia en el vudú. El vudú es una religión que viene de África, en la que los hechiceros tienen poderes, conocimientos de narcóticos, conocimientos de hierbas antiquísimos, ancestrales y muy poderosos. Esta idea del zombie, no sé, esa palabra es muy usual, aparece en el apocalipsis zombie, plantas versus zombies, Resident Evil, o sea, todas son payasadas. Bueno, el origen está en Haití, justamente, en la magia vudú. Estos señores manejan narcóticos a un nivel altísimo y son capaces de convertir a la gente en zombie mediante brebajes.
Pero ese zombie no es como el que te imaginas que come cerebros, que anda buscando a quién matar. Esas son tonterías de Hollywood, sácate de la cabeza, ¿ya? Es otra cosa, ¿está bien? Entonces, en la mirada de ellos, un sacerdote vudú es tan poderoso que puede inclusive transfigurarse en insecto o en animal. Y tú vas a decir ahí, profe, pero eso no, pues, eso no lo creo. Eso es imposible. Tú no lo creerás, pero ellos sí. Y ellos son hispanoamericanos como tú y como yo. Así que al hacer referencia a lo que ellos creen de verdad que pasa, eso es también parte de la realidad hispanoamericana. Eso también es lo real maravilloso. Tú vas a decir, no, profesor, eso es fantasía, eso es ficción. No, no es ficción porque alguien cree en ello. Si no creyera en ello nadie, simplemente fuera imaginación del autor, ahí sí sería ficción. ¿Sabes quién hace literatura así? O sea, hace ficción que no tiene nada que ver con las creencias de la gente. Borges. Borges es un narrador fantástico. Carpentier es un narrador de lo real maravilloso. Entonces Carpentier toma los elementos insólitos de nuestra historia y también las creencias de las culturas como lo afrocaribeño. Acá en Perú podemos ser equivalente con las creencias de lo andino, de lo mágico, la mirada mágica mítica andina, como Arguedas demuestra en su obra. Por eso te decía que Arguedas es neoindigenista más, porque el neoindigenista está vinculado con la nueva narrativa, no con la narrativa regionalista como está Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. Entonces, Carpentier podría afirmar lo siguiente: yo nunca he escrito nada que no haya estado, que alguien no haya creído en ello. ¿Tú crees en lo que nos cuenta Carpentier? Uno, porque es histórico, o dos, porque hay gente, ciertos grupos sociales que creen en lo que Carpentier escribe. Carpentier nunca escribió nada que no fuera algo que correspondiera con la realidad. ¿Se dan cuenta? Aunque sea la realidad de una cultura específica, claro, pero es la realidad. Ellos creen en eso, creen de verdad que sucedió. ¿Está bien? A ver, espero que lo hayas captado. Esto va a ser la base para el realismo mágico que viene después, ¿ya? A ver, Miguel Ángel Asturias es el autor más famoso porque obtuvo el premio Nobel en el año 1967. Él nació en Guatemala y es el autor de la novela sobre dictadores más famosa de todas, El Señor Presidente. Te comento que la novela sobre dictadores es una de las novelas más populares que hay en Hispanoamérica. Hay muchas novelas sobre dictadores. La última gran novela sobre dictadores, por suerte para los peruanos, fue escrita por Vargas Llosa. En el año 2000 publicó La Fiesta del Chivo. Ya han pasado casi 21 años de eso. Oye, estoy viejo ya. Yo recuerdo que estaba estudiando literatura en ese tiempo y me mandaron a leer la novela La Fiesta del Chivo. Ni bien se publicó. Fue muy emocionante para mí porque fue la primera vez que leí una gran novela de Vargas Llosa, ni bien se publicaba, porque las demás no han sido tan buenas. O sea, Las travesuras de la niña mala, El sueño del Celta, ya no están en la talla de esa gran novela que es La Fiesta del Chivo. Y La Fiesta del Chivo es la novela sobre el dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, al que le decían el Chivo. Ya, es la última gran novela sobre dictadores. Pero la mejor de todas, El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, que habla sobre la dictadura del cruel Estrada Cabrera en su país, Guatemala. Luego tenemos al mexicano Juan Rulfo, probablemente de los 5 que están aquí en la lista, el más legendario. Juan Rulfo es leyenda. Con solamente 2 libros, un libro de cuentos y una novela, que es Pedro Páramo, logró la fama inmortal. Juan Rulfo es un gran novelista, para mí de lo mejor, ¿ok? Juan Rulfo es un genio. En Pedro Páramo utiliza técnicas como la técnica del collage, la ruptura lógica cronológica de relato, el monólogo interior, los diálogos cruzados. O sea, utiliza un montón de técnicas para describir la realidad cultural de su país, México. Él hace la transculturación narrativa, es decir, utiliza los procedimientos narrativos de Norteamérica, o sea, de Faulkner, Joyce, bueno, Joyce es irlandés, ¿no? O Ernest Hemingway, para narrar una historia de la cultura mexicana. Esta historia tiene un argumento que nos lleva a la idea que se ve en la película Coco o en la película El libro de la vida. Los que han visto esas películas saben a qué me refiero. Es decir, sí, los fantasmas, las almas en pena. Juan Preciado llega a un pueblo fantasma, Comala, a buscar a su padre, Pedro Páramo. Pero Juan Preciado se va encontrando con gente en el camino. Se encuentra con un arriero que lo guía hasta ahí, se encuentra con una ancianita que lo recibe, se encuentra después con una chica que le habla sobre lo que es Comala, luego una pareja de hermanos que en realidad son incestuosos,
pero poco a poco Juan Preciado se da cuenta, con todos los que habla, son puros fantasmas, almas en pena. Bueno, es una historia interesante. Yo te recomiendo mucho leerla, pero Pedro Páramo es para mí la mejor novela. Ahora, Sábato, Ernesto Sábato, que también hay Juan Rulfo mexicano, ¿ya? Sábato es un gran autor, igual que Borges argentino, pero yo creo que su mayor mérito es haber sido el antecedente directo de Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque Sábato hace la novela urbana, el realismo urbano, la misma tendencia que va a seguir Vargas Llosa en sus primeras obras. ¿Está bien? Así que Ernesto Sábato, sobre todo, es el antecedente de Vargas Llosa. Su novela El túnel es una gran novela. Una novela corta. Pedro Páramo y El túnel tienen la misma extensión, son novelas cortas, pero El túnel es una novela realista donde Juan Pablo Castel nos va a contar cómo es que mató a María Iribarne, un crimen pasional. Y Juan Pablo Castel es un pintor muy peculiar, que tiene reflexiones sobre el arte. Tendrían que leer la novela, también muy recomendable El túnel de Ernesto Sábato. Bien, alumnos, ahora sí, vamos con el contexto cultural, algo rápido nomás, ¿ya? Miren, primero, piensen que durante las primeras décadas del siglo XX nace mucha gente en Hispanoamérica, muchísimos, y piensen que se da una migración masiva del campo a la ciudad, una migración masiva del campo a la ciudad. Se crean megaciudades. Hablamos de México, Distrito Federal, Caracas, estamos hablando de Bogotá, Quito, Lima, por supuesto, también Santiago de Chile hay que mencionarlo, La Paz en Bolivia, Buenos Aires o Asunción o Montevideo. Estas ciudades tan grandes masifican la educación primaria y secundaria. Inclusive hay más universitarios. Esto genera que haya personas con mayor capacidad lectora, gente más capaz de entender obras no tan fáciles de leer. Pónganse a pensar, alumnos, en su situación de ustedes. Ustedes, chicos, son chicos que han terminado secundaria. Ustedes tienen la capacidad intelectual por conocimientos y capacidad de razonamiento de leer una novela como La ciudad de los perros. La ciudad de los perros no es una novela tan difícil. Hay más complejas. Yo te digo, si tú quieres algo más complejo, está La Casa Verde y también Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Esas novelas son más difíciles. Pero claro, comparado con El mundo es ancho y ajeno, que pertenece a otra estética, La ciudad de los perros es más clara, eso no lo voy a negar. Pero ustedes están en capacidad de leerla. ¿Por qué? Porque han terminado secundaria, tienen formación preuniversitaria, tienen la capacidad, pueden hacerlo. En cambio, imagínate un chico que solamente haya estudiado primaria o solamente sepa leer y escribir y que no tenga muchos conocimientos de cultura general. Va a volar, le va a ser muy complejo leer. En cambio, alguien como tú sí puede. Ahora, que haya chicos ahora del salón que me digan, no, que no me gusta leer, que me duele la vista, que tengo problemas, que no entiendo lo que leo, ya es otra cosa, ¿no? Yo escucho mucho esos casos, ¿no? De gente que, por ejemplo, los que postulan a la uni, están obsesionados con la matemática, no les gusta leer. Igual tienen que leer para ingresar, ya. Ingresan y a veces la carrera que estudian no sabían, pero entra mucha letra. Y están renegando que tienen que leer leyes, todo, y a veces ni les gustaba leer en el colegio. O sea, no sean así, no se cierren, ábranse la posibilidad de leer. Entonces, volviendo al tema, hay mucho público capaz, así que nuevos lectores. También llegan escritores, editores españoles. Esto no solamente es en el editorial, ¿ya? De España llega mucha gente de peso, catedráticos, escritores, sobre todo a México y Argentina llegan, ¿ya? ¿Por qué? Por la Guerra Civil Española y la persecución de Franco. Y a Norteamérica llegan los científicos, los catedráticos de alto nivel, sobre todo judíos, huyendo del holocausto nazi. Así que tanto Estados Unidos como México y Argentina, sobre todo, reciben un influjo beneficioso de Europa por los asilados políticos y la gente que tiene que escapar. Esto genera que durante mucho tiempo Argentina y México hayan sido las dos potencias académicas de Hispanoamérica. Claro, también Brasil, ¿no? Así que Argentina y México por eso, porque recibieron gran aporte de Europa en ese tiempo. En cambio, Perú ha estado un poco bajo ahí, hemos tenido San Marcos siempre brillando, bueno, la Católica también ha destacado desde el inicio del siglo XX, pero no ha sido tan destacado como lo que ocurrió en México o Argentina. ¿Okay? Recientemente también Chile, Colombia han empezado a destacar mucho en el mundo académico y bueno, también Venezuela, pero lamentablemente Venezuela con su desgracia nacional ya ha bajado, ¿no? Entonces, hay nuevos lectores, hay un desarrollo importante en la editorial.
revistas literarias. Ahora, ¿por qué hay proliferación de revistas literarias en ese tiempo? Miren, en esa década de los 40 y 50 no hay internet. Ahora, tú imagínate que tú quieras averiguar algo de algún autor, alguna obra, y no hay internet. O sea, los chicos de su generación es algo crítico, ¿no? O sea, no hay internet, ¿cómo harías? Bueno, hay un lugar llamado biblioteca, ¿no? Que en ese tiempo era visitado ya. Pero la manera más entretenida, más dinámica, más rápida de aprender sobre los autores, los literatos de actual, las obras, eran las revistas literarias. Y revistas literarias a veces las encontrabas en el kiosco de la esquina de tu avenida. Sí, había. Hoy en día ese kiosco está casi vacío, porque hasta el comercio, la República, tienen versión por internet pagado y ya la gente prefiere leer en la pantalla del celular que comprar el periódico. Entonces, como que están cambiando mucho los tiempos. Pero en ese tiempo las revistas literarias estaban muy de moda, porque el público universitario, inclusive la gente, los chicos de colegio, les gustaba leer esto para estar al tanto. Y no había internet, que esa es la clave, creo yo. Luego tenemos la Revolución Cubana. Cuba patrocinará a escala continental la actividad política y cultural. También crea la Casa de las Américas, que es un ente que apoya mucho en lo que es la promoción de la literatura y autores. Finalmente, las traducciones. Sobre todo en Argentina aparecen editoriales como Losada y Sudamericana, que son editoriales con proyección internacional. Claro que las principales editoriales del boom van a ser la europea Alfaguara, la española Alfaguara y sobre todo la catalana Seix Barral, la editorial del famoso Carlos Barral, descubridor de grandes autores. Bien, vamos con las características ahora. Primero, cierto, me estaba olvidando algo muy importante, alumnos. Por favor, abran su material del cuadernillo de la semana 14. Esto es importante, chicos, háganme caso, por favor. Hay algo que corregir en el material, ¿ya? Para que quede clarito todo ahora. Ajá, ¿qué pasó? ¿5 minutos? Ok, listo. Bien, chicos, comparto pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Bien, acá tenemos el material de esta semana. Fíjense. Esta parte de aquí, ¿ven? Esto de acá que voy a poner en rojito. Ya, esa parte de ahí no corresponde ahí, corresponde acá arriba. Acá, ¿ven? Ya sé, van a decir otra vez que no vi. Ya, está bien, ya. A ver, ¿vieron? Esto está acá por error. Desde acá. Esta parte está ahí por error. ¿Ven? No sé qué pasó, la verdad. O sea, nos han pasado la voz los profesores, dicen, han puesto mal esa parte, no sabemos, lo movió el Word, no se grabó algo. La cosa es que está mal ahí, no es su lugar es acá arriba. Otras innovaciones, este fragmentito corresponde a experimentación formal, no a innovación del lenguaje. ¿Ok? Muy bien, espero que lo hayan comprendido. Me voy a cerrar acá. Ya está. ¿Listo? Listo, continuamos. Vamos con la experimentación formal. La experimentación formal consiste en cambiar los horizontes de expectativa cuando leemos una obra. O sea, tratar de romper los esquemas. Por ejemplo, es normal que yo abra un libro, una novela, y que empiece a leer y que la primera página sea el inicio de la historia y el final, la última página, y ya está, esa es la lectura normal. Pero Julio Cortázar dijo, ¿y por qué voy a escribir así si todos escriben igual? Y lo que él hizo fue proponer varias formas de leer una novela, inclusive él proponer una forma muy peculiar, ¿no? Que es acá. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego con el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente, ¿no? Y ahí está la lista, de capítulo tal, al uno, o sea, profe, pero si lo leo así, claro, está siguiendo el orden de Cortázar, pero si quieres tú leerlo de otra manera, también puedes elegir. Según la manera como tú elijas leer la novela, tendrá un significado diferente. ¿Ves? Tú como lector participas de una manera decisiva en darle sentido a lo que vas a leer. ¿Ven? Esa es la experimentación formal. Claro, este es un ejemplo radical que propone Rayuela. Rayuela es esto, ¿no? Le llaman acá en Perú el mundo o el avioncito. En Argentina le dicen Rayuela a este juego. Bien, luego tenemos la innovación del lenguaje. ¿Qué es innovación del lenguaje? La innovación del lenguaje significa, digamos, modificar
la manera normal de leer el castellano o experimentar a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, alumbra luz de alumbre, luzbel de piedra alumbre sobre la podredumbre. Alumbra luz de alumbre, luzbel de podredumbre. O sea, estamos hablando, es el inicio de Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Acá tenemos también un pequeño fragmento de Rayuela. Cuidado, no se vayan a asustar y decir, toda la novela está narrada así. No, este es un pequeño capítulo. Solamente un párrafo grande es eso. El resto está narrado de una manera normal, un castellano normal, por si acaso. Esta es una parte en que Cortázar experimenta, ¿no? En realidad, dentro del contexto de la novela, lo que leemos acá es la descripción de una relación sexual, ¿ya? Sino que tienes que leer la novela para entender esta parte. Si no, no entiendes bien, porque está escrito de una manera muy rara. A ver, luego, bueno, el tratamiento de temas sociales, esto se ve sobre todo en la narrativa de Vargas Llosa, porque es un realismo, y también de manera indirecta, García Márquez también hace un poco de crítica social, ¿no? O critica las guerras civiles entre liberales y conservadores, la influencia norteamericana dentro de la tradición de la novela bananera, etcétera, ¿no? Así que sí hay una crítica social. Bueno, chicos, llegué a la parte que todos añoraban. Cerraré el círculo ahora mismo. Realismo mágico es agregarle a lo real maravilloso, ahora sí, la fantasía del autor, su sentido del humor, parodiar situaciones de la cultura popular. ¿Se dan cuenta? El realismo mágico abarca inclusive la fantasía, inclusive la hiperbolización o gigantismo de personajes y hechos. Eso es realismo mágico. O sea, le agregas al real maravilloso más cosas. Repito, la parodia, el gigantismo o hiperbolización, también en la fantasía, pero basado en la cultura popular, basado en lo real maravilloso. ¿Se dan cuenta? Es decir, García Márquez hace una versión, yo voy a decirlo, hollywoodense de lo que proponía Alejo Carpentier. ¿Ya? Muy bien. Cerramos, chicos, ya se acabó la clase. Qué pena con los 4 grandes del boom. Ya de estos 4 ya no voy a poder hablar mucho y se me acabó la hora, pero ya pues. Mario Vargas Llosa, de él hablamos en la próxima clase, largo y tendido. Gabriel García Márquez, premio Nobel en 1982, el autor de la novela más importante y máximo exponente del realismo mágico, que ya sabes qué es. Julio Cortázar, el mayor y el más alto, 1,99 m y el mayor de todos estos 4. El genio de Rayuela, aunque todos dicen que lo mejor de él son sus cuentos. Y Carlos Fuentes, junto con Juan Rulfo, el otro gran novelista del siglo XX de México, yo lo admiro muchísimo. La muerte de Artemio Cruz es para mí una novela extraordinaria, de lo mejor que he leído. Bien, alumnos, lamento no poder seguir. Esta clase queda cortita, es la verdad. Ahí están las claves. Por favor, presten mucha atención a las claves. Yo me despido y ya saben que en el multichat les pueden ayudar si tienen alguna duda sobre alguna de las claves. Muchas gracias por su atención y me tengo que despedir. Y no me voy porque quiero, me voy porque ya no hay tiempo. Chau, chau.